¿Qué tiene que pasar para que un gobierno diga basta, este avión no puede volar más? No es un fallo menor. No es un problema técnico que se arregla con un tornillo. Estamos hablando de máquinas tan peligrosas, tan incontrolables, tan letales, que las propias fuerzas aéreas del mundo decidieron enterrarlas. Algunos mataron a sus pilotos. Otros casi desencadenaron catástrofes nucleares. Y unos cuantos fueron prohibidos no por fallar, sino porque funcionaban demasiado bien. Quédate hasta el final, porque el último de esta lista casi cambia el destino del planeta. El primer hombre que rompió la barrera del sonido no lo hizo en un avión seguro. Lo hizo en el Bell X-1, una cápsula volante con motor de cohete que nadie sabía bien cómo iba a comportarse a esas velocidades. El empuje del motor era impredecible, como un toro que no reconoce al jinete. La cabina era tan pequeña y tan ajustada que los pilotos apenas podían moverse, atrapados dentro de una bala de metal que aceleraba hacia lo desconocido. A medida que las velocidades aumentaban, los controles respondían con violencia, sacudiendo al piloto como si el avión mismo quisiera deshacerse de él. Los incidentes casi fatales se acumularon uno tras otro, y cuando los ingenieros analizaron los límites de diseño del 11, la conclusión fue inevitable: este avión ya había llegado demasiado lejos. El programa fue restringido antes de que la siguiente prueba cobrara una vida. La máquina que rozó el espacio fue el North American Octubre del 15, y decir que era peligroso es quedarse muy corto. Su motor de cohete generaba temperaturas capaces de fundir metal sólido, y la piel externa del avión, por más resistente que pareciera, era vulnerable a fallos que podían ser irreversibles. Los pilotos que se atrevían a volar el octubre del 15 soportaban fuerzas G extremas que aplastaban el cuerpo humano contra el asiento, mientras navegaban en el límite mismo del espacio, donde cualquier error de cálculo significaba la muerte. Los accidentes catastróficos no tardaron en llegar. El desgaste psicológico sobre los equipos de prueba era tan severo como el físico. El programa fue finalmente retirado con límites operativos estrictos, reconociendo en silencio que el octubre del 15 era demasiado peligroso para seguir volando. El ala voladora que nadie pudo domar fue el Northrop YB-49, un bombardero sin cola que prometía revolucionar la aviación militar. En papel, era brillante. En el aire, era un monstruo incontrolable. La ausencia de cola lo hacía extremadamente difícil de manejar, especialmente en condiciones de turbulencia o durante el aterrizaje, cuando el margen de error se reducía a segundos. Los accidentes se sucedieron. Los muertos llegaron. Las fallas aerodinámicas quedaron expuestas ante los ojos del mundo militar, y ni la presión política ni los ingenieros más creativos lograron resolver el problema de fondo. La seguridad de las tripulaciones no podía garantizarse, y eso fue suficiente para cancelar el programa y prohibir cualquier desarrollo futuro. Los bombarderos convencionales ganaron esa batalla. El avión que bailaba en el límite de la muerte fue el Bell X-2, construido para explorar las fronteras del vuelo hipersónico. Sus alas delgadas y el combustible exótico que usaba lo convertían en una bomba inestable a altas velocidades. Los pilotos lidiaban con problemas de control severos desde el momento en que aceleraban, y la tendencia del 12 a entrar en espirales incontrolables no era un defecto menor, era una sentencia de muerte. Los accidentes fatales confirmaron lo que los ingenieros ya sospechaban. La combinación de imprevisibilidad aerodinámica y una carga de trabajo casi insoportable para los pilotos obligó a la Fuerza Aérea a poner fin al programa. No hubo segunda oportunidad. No hubo rediseño. Fue prohibido. El avión más ruidoso de la historia no mató con balas ni con bombas. El F-84H Thunder Screech mataba con sonido. Su hélice supersónica generaba ondas de choque que se sentían en tierra como golpes físicos, causando náuseas, desorientación y dolor en los equipos de tierra que simplemente tenían la mala fortuna de estar cerca. Los pilotos dentro de la cabina no lo pasaban mejor, sufriendo vibraciones brutales y problemas de control que hacían cada vuelo una experiencia al límite de lo tolerable. Para empeorar las cosas, el motor era tan caprichoso que frecuentemente se negaba a encender, o peor aún,
se incendiaba sin previo aviso. Tras una serie interminable de incidentes de seguridad, la Fuerza Aérea tomó la decisión: prohibido. Sin excepciones. El primer bombardero supersónico llegó con promesas enormes, y el Convair B-58 Hustler las cumplió, a un costo brutal. Sus alas delta delgadas lo hacían extremadamente difícil de aterrizar, y los asientos de eyección eran poco confiables a bajas altitudes, precisamente cuando más se necesitaban. Los sistemas del B-58 eran tan complejos que requerían mantenimiento constante, y su misión nuclear sumergía a las tripulaciones en un estado de estrés psicológico permanente. El índice de accidentes fue en aumento. El mundo militar comenzó a mirar hacia bombarderos menos arriesgados, y el B-58 fue retirado anticipadamente, alejado para siempre del servicio de alerta nuclear. El viuda negra de los cielos europeos fue el Lockheed F-104 Starfighter, un avión que batió récords de velocidad y altitud pero que cobró una factura sangrienta. Sus alas extremadamente delgadas y sus velocidades de aterrizaje altísimas no perdonaban ningún error. La tendencia del F-104 a entrar en barrenas planas era casi imposible de corregir una vez iniciada, y su corto alcance lo hacía aún más frustrante en combate real. Los accidentes se contaron por cientos. Las muertes se acumularon hasta el punto en que el apodo Viuda Negra ya no era una exageración, era una advertencia. Los escándalos políticos en torno a los contratos de exportación añadieron vergüenza a la tragedia, y varios países se vieron obligados a retirarlo del servicio de primera línea o prohibirlo directamente. El fracaso soviético con alas fue el Yakovlev Yak-38, el primer avión de despegue y aterrizaje vertical de la Marina soviética, y una demostración de que tener tecnología no significa saber usarla bien. Los motores de sustentación se sobrecalentaban con rapidez alarmante, y los fallos durante el despegue o el aterrizaje vertical eran frecuentes, sin dejar al piloto ninguna salida digna. La tasa de accidentes era alta. Las posibilidades de sobrevivir una emergencia, bajas. La falta de fiabilidad era tan evidente que el Yak-38 fue retirado antes de tiempo, y cualquier proyecto de diseño similar fue directamente prohibido para no repetir el desastre. Los interceptores cohete que envenenaban a sus propios pilotos fueron los soviéticos MiG-19SM y Sukhoi T-43, máquinas diseñadas para subir como flechas y alcanzar bombarderos enemigos antes de que pudiera hacerse nada. El problema era que sus motores de cohete usaban propelentes tóxicos que suponían un peligro constante para las tripulaciones de tierra, quienes trabajaban rodeados de químicos peligrosos sin margen real de protección. Los pilotos, por su parte, tenían una autonomía mínima y sistemas de eyección explosivos que a veces eran más peligrosos que el enemigo. La combinación de riesgos técnicos y poca utilidad operativa fue suficiente para prohibirlos del servicio regular. El gigante que se convirtió en pesadilla fue el Convair B-36 Peacemaker, el bombardero más grande jamás construido. Sus motores mixtos, parte pistón, parte jet, eran una fuente interminable de problemas mecánicos. Mantener una máquina de ese tamaño era una tarea titánica, y las tripulaciones pasaban misiones eternas en cabinas estrechas, ruidosas y agotadoras. Pero lo peor no era el ruido ni el espacio, era la radiación. Su papel nuclear exponía a los pilotos a niveles de radiación que nadie quería documentar. Cuando las nuevas defensas aéreas empezaron a hacer vulnerable al B-36, la retirada fue rápida. Su rol en misiones nucleares fue prohibido sin ceremonias. El bombardero que volaba entre los árboles fue el Boeing B-52 en su configuración de ataque nuclear a baja altitud, una táctica tan extrema que ponía en riesgo al avión casi tanto como al objetivo. Volar a la altura de las copas de los árboles para evadir radares significaba enfrentar turbulencias brutales y el riesgo permanente de que la estructura del avión, sometida a un estrés continuo e inhumano, simplemente no aguantara. Y todo eso mientras las tripulaciones cargaban con la presión psicológica aplastante de estar en alerta nuclear constante, sabiendo exactamente qué tipo de misión podrían tener que ejecutar. Después de varios accidentes y situaciones al borde del desastre, la Fuerza Aérea prohibió los perfiles de ataque nuclear a baja altitud para siempre.
La patrulla nuclear interminable fue la condena del Tupolev Tu-95, el bombardero de turbohélice soviético diseñado para mantener una presencia nuclear airborne durante días seguidos. Las tripulaciones vivían encerradas en cabinas ruidosas y vibradoras durante jornadas interminables, con escasa protección ante las armas nucleares que transportaban. El riesgo de una detonación accidental o de un aterrizaje de emergencia con una ojiva activa era una posibilidad real que nadie quería pronunciar en voz alta. La patrulla nuclear continua fue finalmente prohibida, y la misión del Tu-95 fue redefinida desde cero. El bombardero que no se podía controlar fue el Tupolev Tu-22M Backfire, una máquina de alta velocidad con una reputación bien ganada de inestabilidad y pesadillas de mantenimiento. Las alas de geometría variable creaban problemas aerodinámicos que los ingenieros nunca lograron resolver del todo, y los motores sufrían apagados en altitud con inquietante regularidad. Las tripulaciones realizaban misiones largas sobre territorio hostil sabiendo perfectamente que si algo salía mal, las posibilidades de rescate eran prácticamente nulas. Los tratados de control de armas terminaron por restringir su despliegue y prohibir ciertos perfiles de misión que se consideraban demasiado provocadores. El reactor nuclear en el cielo fue el experimento más aterrador de la Guerra Fría en materia de aviación. El Combair NB-36H era un bombardero que llevaba a bordo un reactor nuclear en funcionamiento, no como arma, sino como prueba tecnológica para explorar la posibilidad de un avión de propulsión nuclear. Las tripulaciones eran sometidas a radiación mientras volaban, y la sola posibilidad de un accidente con ese reactor a bordo era una catástrofe medioambiental sin precedentes. El impacto político, técnico y ético fue tan abrumador que todos los proyectos de bombarderos de propulsión nuclear fueron cancelados. Permanentemente. Sin excepciones. El espía que se convirtió en incidente diplomático fue el Lockheed U-2, el avión de reconocimiento de alta altitud que durante años sobrevoló territorio enemigo sin que nadie pudiera alcanzarlo. Pero cuando finalmente fue derribado sobre la Unión Soviética, la crisis diplomática que siguió sacudió al mundo entero. Su armazón frágil y su estrecho margen de vuelo lo hacían difícil de pilotar, y varios se perdieron tanto en accidentes como ante la acción enemiga. Los acuerdos de control de armas y la presión política terminaron por restringir sus misiones de forma permanente. El secreto más guardado de la CIA fue el Lockheed A-12, el predecesor del famoso SR-71 que operó en las sombras durante años. Volaba más rápido y más alto que casi cualquier cosa en el cielo, pero su piel de titanio era extremadamente difícil de mantener, y los motores sufrían arranques fallidos a números más elevados con una frecuencia que ponía los nervios de punta. El secretismo absoluto del programa añadía una carga psicológica adicional sobre los pilotos, que vivían con restricciones severas sobre lo que podían decir, a quién podían ver, cómo podían vivir. El riesgo de escalada política y los peligros técnicos llevaron a su retiro anticipado. Sus vuelos fueron prohibidos antes de que el mundo supiera siquiera que existía. El avión más rápido que jamás existió fue el Lockheed SR-71 Blackbird, y cualquiera que sepa algo de aviación sabe que ese nombre no necesita presentación. Pero más allá de la leyenda, la realidad operativa del SR-71 era de una complejidad brutal. Sus motores requerían un combustible especial que nadie más usaba, y podían apagarse a altas velocidades en el peor momento imaginable. La estructura del avión se expandía varios centímetros en vuelo debido al calor extremo, hasta el punto en que la aeronave literalmente cambiaba de forma mientras volaba. Los pilotos usaban trajes de presión completa, y cualquier emergencia a Mach 3 significaba eyectarse en condiciones que ningún cuerpo humano debería enfrentar. La presión política y los costos operativos terminaron por forzar su retiro, y los acuerdos internacionales prohibieron las misiones de reconocimiento sobre ciertas regiones. El avión más rápido que jamás existió fue el Lockheed SR-71 Blackbird, y cualquiera que sepa algo de aviación sabe que ese nombre no necesita presentación. Pero más allá de la leyenda, la realidad operativa del SR-71 era de una complejidad brutal. Sus motores requerían un combustible especial que nadie más usaba, y podían apagarse a altas velocidades en el peor momento imaginable.
La estructura del avión se expandía varios centímetros en vuelo debido al calor extremo, hasta el punto en que la aeronave literalmente cambiaba de forma mientras volaba. Los pilotos usaban trajes de presión completa, y cualquier emergencia a Mach 3 significaba eyectarse en condiciones que ningún cuerpo humano debería enfrentar. La presión política y los costos operativos terminaron por forzar su retiro, y los acuerdos internacionales prohibieron las misiones de reconocimiento sobre ciertas regiones. Si te está gustando este contenido, suscríbete ahora y activa la campana. Estamos llegando al final de la lista, y lo que queda es lo más peligroso, lo más secreto, y lo más oscuro de todo. El primer caza a reacción de la historia fue el Messerschmitt Me-262, una máquina que adelantó su tiempo de manera desconcertante. Sus motores a reacción eran notoriamente poco fiables y sufrían apagados en los momentos más críticos. Las velocidades de aterrizaje eran tan altas que los pilotos sin entrenamiento específico simplemente no sobrevivían. Cuando la guerra terminó, los aliados prohibieron su producción y uso de inmediato, aterrorizados ante la idea de que esa tecnología pudiera desequilibrar el orden aéreo de la posguerra. La trampa de madera que Alemania lanzó al final fue el Enkele 162, un caza a reacción construido con tanta prisa y tan pocos recursos que la madera formaba parte de su estructura. El control de calidad era prácticamente inexistente. El motor montado sobre el fuselaje creaba problemas de equilibrio serios y un riesgo de incendio que no se podía ignorar. Los accidentes por fallos estructurales y errores de pilotos sin suficiente entrenamiento fueron frecuentes. Los aliados lo prohibieron tras la guerra y los ejemplares supervivientes fueron desguazados sin contemplaciones. El cohete suicida de Japón fue el Mitsubishi J-8M Susui, el intento japonés de crear un interceptor de propulsión cohete que pudiera detener a los bombarderos aliados. El combustible que usaba era tan volátil que el motor podía explotar durante el arranque, antes siquiera de que el avión hubiera despegado. Si sobrevivía al arranque, el piloto tenía apenas unos minutos de vuelo propulsado antes de tener que planear de regreso a la base sin motor y sin opciones. La tasa de accidentes era inaceptable. Tras la guerra, cualquier desarrollo adicional fue prohibido directamente. Los aviones que amenazaban con destruir la atmósfera fueron los proyectos de aeronaves de ultra altitud cuyos escapes, según los estudios científicos, podían degradar la capa de ozono de manera significativa. Los tratados medioambientales internacionales no dejaron lugar a dudas. Cualquier desarrollo de aeronaves que amenazara la estabilidad atmosférica quedaba prohibido. La ventaja estratégica no valía nada comparada con el riesgo de daño global a largo plazo, y estos proyectos fueron cancelados silenciosamente antes de que el público supiera que habían existido. Los interceptores cohete que nadie pudo controlar llegaron también del lado americano con el XF-91 Thunderceptor, un avión cuyo motor de cohete era tan difícil de controlar y tan propenso a explosiones que el simple hecho de encenderlo era un acto de valentía cuestionable. El avance imparable de los aviones a reacción hizo que los interceptores cohete quedaran obsoletos casi antes de ser probados. Los tratados internacionales sellaron su destino, restringiendo cualquier trabajo adicional en conceptos tan peligrosos como innecesarios. Los aviones del apocalipsis fueron los proyectos más extremos que la mente humana concibió durante la Guerra Fría: bombarderos orbitales, aviones del fin del mundo, plataformas capaces de lanzar armas nucleares desde el borde del espacio. El riesgo de un lanzamiento accidental, de una escalada incontrolable, de una catástrofe global sin retorno posible, era tan real que el derecho internacional y la doctrina estratégica los prohibieron antes de que pudieran materializarse. La combinación de factores técnicos, políticos y éticos fue absolutamente contundente. Estas máquinas nunca salieron del papel. Y es probable que gracias a eso, el mundo todavía exista.